Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde aquí. Una tarde más que podemos estar aquí delante de la presencia del Señor. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte. Y seguimos aquí con el estudio del Evangelio según el apóstol Lucas, según San Lucas. Y comencemos a leer la Biblia, vamos a aprender, vamos a estudiarla, vamos a escudriñar las Escrituras, porque en ella hay vida y vida en abundancia, hay medicina para nuestro cuerpo. La palabra nos llena, la palabra nos restaura, la palabra nos da dirección. Así que comencemos a leer Lucas capítulo 10 y siempre empiezo con un resumen de qué trata, qué vamos a encontrar en este capítulo 10 del Evangelio según Lucas. ¿Qué nos enseña Lucas 10? ¿Qué nos enseña este libro? Bueno, primero Jesús llama a los 70, les da autoridad y los instruye. Vamos a ver aquí que Jesús llama a los 70. ¿Qué 70 son estos? Vamos a averiguar esa información. Y les da autoridad y los instruye. Vamos a ver qué es lo que hace Jesús ahí con estos 70 que se mencionan. Número 2. Estos predican y sanan. Ahí, estos 70 que Jesús llama, les da autoridad y los instruye, predican y sanan. Aquellos que reciben a los discípulos de Cristo, le reciben a Él. Son cosas que se van a mencionar en este capítulo número 10. El Hijo revela al Padre, muy importante, porque todo lo que hacía Jesús, lo hacía porque era comandado y era dirigido por el poder de su Padre. Y por último, Jesús enseña la parábola del buen samaritano. Vamos a estudiar quién eran estos samaritanos, por qué había como que un rencor, una separación, una división entre los samaritanos y los judíos. Vamos a ver por qué y vamos a estudiar todo esto para la gloria del Señor. Así que vamos a comenzar. Empezamos a leer aquí, siempre enseño la Biblia. Vamos leyendo aquí textualmente. Comenzamos. Capítulo 10 dice, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. O sea, están los 12 apóstoles, los que Jesús escogió y los llama. ¿Y qué dice aquí la palabra? Designó a otros 70, o sea, 70 más 12 son 82. Estos 70 Jesús también designó, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. O sea que antes de Jesús llegar a las ciudades, enviaba de 2 en 2 de estos 70, no de los 12 originales, de estos 70, él enviaba de 2 en 2 para que antes de que Jesús llegara ya ellos estuvieran ahí haciendo la voluntad del Señor, posiblemente orando, sanando personas. Vamos a ver qué hacían estos 70 que escoge Jesús, que los enviaba de 2 en 2 antes de que él llegara a los sitios. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces Jesús hablando, diciendo, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha necesidad, necesitamos personas. Eso estaba diciendo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, o sea, la gente es poca, prácticamente estaba diciendo Jesús. Y nosotros, esto es un mensaje para nosotros en estos días. Necesitamos esparcir este evangelio. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, el trabajo es mucho. En estos tiempos que vivimos, la gente ni conoce a Dios, la gente no cree en Dios. Y la mayoría de las personas, te voy a explicar por qué no creen en Dios. Y te voy a explicar por mi experiencia, porque nosotros no hemos dado un buen testimonio. Cuando digo nosotros, somos los cristianos. La iglesia no ha dado un buen testimonio. Por eso hay muchas personas que no quieren saber de Dios ni conocen a Dios. Yo siempre digo, y lo escuché de un predicador, que dijo, el mundo tiene una opinión de la iglesia, una mala opinión, una mala imagen. Y el mundo no se la inventó. ¿Ok? Tenemos que dar el ejemplo de Cristo. Tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que esparcir este evangelio, porque hay mucha necesidad allá afuera. Es tiempo de hacerlo. Cristo viene y tenemos que trabajar. Cristo viene, esto tiene que ser esparcido. Cristo viene y tenemos que predicar a Cristo. ¿Ok? Es un llamado para todo el mundo.
El 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Aquí Jesús dice, envió como a corderos en medio de lobos. O sea, no va a ser fácil. La gente no siempre te va a recibir bien. La gente te va a dar la espalda. La gente te va a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Te cree mejor que uno ahora? ¿Tú sabes? La gente Jesús no fue bien recibido en su pueblo. Lo sacaron de su pueblo de Nazaret. Lo patearon y lo sacaron. Y él se fue a predicar a otros sitios. ¿Ok? Tuvo que salir. Trataron de apedrearlo. ¿Cuánto más a nosotros cuando esparcimos este evangelio, cuando somos instrumentos en las manos del Señor, vamos a ser lastimados, lacerados, descualificados de muchos sitios? A lo mejor te usan una vez y ya no te usan más nada. ¿Por qué? Porque es que es así. Jesús pasó un martirio y nosotros también tenemos que pasar martirio. No somos mejor que Jesús, pero mantengámonos firmes en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos aquí. Yo sé que esto es una enseñanza, pero es que predicar a veces. Dice el 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y no se volverá a nosotros. El 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí lo que está diciendo Dios es que el obrero es digno de su salario. Es que Él suple, es que no hay justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Cuando trabajamos para el Señor, hacemos con pasión, creyendo a lo que Él dice en su palabra, usted puede estar tranquilo o tranquila, porque Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios, eso es algo que Él estableció desde el principio, que en la casa del justo no iba a faltarle el pan. Y por eso aquí Cristo nos dice otra vez que el obrero es digno de su salario. O sea, cuando trabajamos para el Señor, Dios nos suple. Hay que esperar y hay que creer. Cuando hacemos esas dos cosas, vemos en la mano de Dios nuestras vidas. Versículo 8, estoy aquí en Juan 10, 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto es bien importante, porque cuando usted y yo predicamos a Cristo, cuando usted y yo llevamos las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, estamos acercando el reino de Dios a las personas. Estamos enseñando un mensaje que no es de nosotros, es de Dios Padre, ¿ok? Nos los traspasa a nosotros como hijos y nosotros lo enviamos al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo se reconcilie con Dios. Antes yo era mundo, y cuando llega la verdad de Cristo a mi vida, me reconcilio con el Señor. Yo no me estoy creyendo mejor que nadie, ni nosotros nos creemos mejor que nadie, simplemente que la luz de Cristo tiene que alumbrar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Eso es simplemente lo que nosotros predicamos, que la única forma que el hombre se reconcilia con Dios es a través de Cristo Jesús. El 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en Sicilia y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable en castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Esto aquí está explicando Jesús, en esto que está hablando, de que lamentablemente cuando Cristo llega a una persona, cuando el mensaje de esperanza, cuando el mensaje de salvación llega a una persona y la persona rechaza ese mensaje, pues ¿qué queda? Que el enemigo tome el control. ¿Qué queda si no está la cubierta de Dios? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién está esperando? Que dice la Biblia que roda, que circula la tierra
buscando a quien devorar como león, Satanás, el que habita en la atmósfera. Así que cuando nosotros llegamos con el evangelio, con el reino de Dios, acercamos el reino de Dios y es rechazado, bendito sea Dios. Aquí dice Cristo bendito, ay de ti. ¿Por qué? Porque si Dios no es contigo, ¿quién contigo? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Explico. Y el 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El 16, al que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió aquí. Aquí Cristo es súper claro en lo que habla. Cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando nosotros pasamos martirios por Cristo, cuando nosotros somos rechazados por Cristo, Él nos dice, no te lo están haciendo a ti, lo están haciendo a mí, porque tú vas en mi nombre. Por eso es bien importante tener eso siempre fresco delante de nosotros, para que no nos turbemos, para que no nos desanimemos, para que sigamos adelante con la encomienda que se nos ha dado de parte de Dios, el predicar, el dar todos los dones que no son de nosotros, son de Él. Yo simplemente soy un privilegiada de tener algo de parte de Dios, el poder ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Okay? Y que no se nos olvide que todo proviene de Él, porque cuando hacemos las cosas bien, la gloria es de Dios. Y cuando somos rechazados, también la gloria es de Dios, porque lo rechazan a Él. ¿Okay? Cuando nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo, porque vamos en el nombre de Jesús. Y aquí quiero ayudarme con un comentario bíblico del señor Matthew Henry. Dice, Cristo envió a los 70 discípulos en parejas para que fortalecieran y se estimularan mutuamente. El ministerio del Evangelio pide a los hombres que reciban a Cristo como príncipe y salvador. Y seguramente Él irá en el poder de su Espíritu a todos los lugares donde manda a sus siervos fieles. Pero la condena de los que reciben en vano la gracia de Dios será temible. Los que desprecian a los fieles ministros de Cristo, los que piensan mal de ellos y se burlan de ellos, serán reconocidos como los que despreciaron a Dios y Cristo. Es bien serio este asunto. Es bien importante de que nosotros aprendamos y sepamos de que no somos nosotros, es Cristo en nosotros. ¿Ok? Si somos rechazados, rechazan a Cristo. Si somos heridos, están hiriendo a Cristo también. Nosotros no peleamos nuestras batallas, Cristo pelea nuestras batallas y nosotros las peleamos de rodillas, buscando presencia en el nombre poderoso de Jesús. Y Cristo lo dejó aquí muy claro. Si te rechazan a ti, al que me rechazan es a mí. Bueno, estamos aprendiendo, estamos leyendo Biblia a bibliazo limpio. Y dice aquí el 17, vamos a leer ahora el versículo 27, Lucas 10, versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira qué tremendo. Estos 70, no estamos hablando de los 12, ¿ok? Estos no son los 12 apóstoles, no. Estamos hablando de 70 que Jesús llamó y lo envió de dos en dos. Vuelven y le dicen, Dios, Jesús, Señor, Maestro, emocionados, contentos. Vinieron con gozo, dice aquí. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, esta gente había hecho el trabajo. Esta gente está haciendo la labor que Cristo mandó y predica, saquen demonios, sanen personas. Estaban haciendo el trabajo y vienen a dar una noticia a Jesús buenísima. Señor, gracias por esta oportunidad. Nosotros tenemos que hacer igual que estos 70. Hacer el trabajo con emoción, con ímpetu, con pasión, con alegría, con gozo. Porque lo estamos haciendo para el Señor. Cualquier cosa que hagamos, que la hagamos como que es para Él y lo hagamos con excelencia. Demos nuestro mejor esfuerzo y tengamos nuestra mejor actitud. ¿Por qué? Porque el mundo está viendo. Imagínense que nosotros hagamos las cosas del Señor con cabizbajo, amargados, sin esperanza, tristes, cansados. Ellos van a decir, bendito sea Dios, yo ni para allá voy a mirar. Pero si ven luz en nosotros, alegría, gozo, si ven pasión, entusiasmo, ¿ok? Esperanza,
ellos van a decir, hay algo diferente en Edwin Santiago, hay algo diferente en Carlos, en Ramona, en Carmen. ¿Ok? Y mira cómo Jesús le contesta. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué tremendo. Aquí Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo, o sea, como que dice, yo tengo autoridad sobre Satanás. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nosotros tenemos esa autoridad de Cristo. ¿Ok? Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo para hollar serpientes, escorpiones. Y Jesús nos promete que nada os dañará. Y cuando Jesús dice nada, es nada te dañará. No temas. No temas ni desmayes. No temas. 365 veces se repite la palabra no temas en la Biblia. Agarra una hoy. Alaba. El 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí Jesús le dice, está bien, qué bueno que sacaron demonios y todo les fue bien, pero gózate más con que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. O sea, que tengamos esa morada preparada, tengamos ese lugar, porque esto es pasajero. La emoción aquí es pasajera, la alegría aquí y el gozo es pasajero, pero allá arriba las cosas son eternas y perduran para siempre. Jesús aquí lo puso muy claro. El 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí Jesús dándole la gloria a Dios. Qué tremendo, ¿ah? A mí esto siempre me impresiona cómo el Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación, son un Dios 3 en 1, pero se hablan entre sí. Eso es algo que yo le voy a preguntar a Dios cuando esté allá arriba. Le voy a preguntar, Señor, ¿cómo tú hiciste eso? El 22, aquí está en Lucas capítulo 10, versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Jesús te está diciendo, yo conozco a mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo. Y nadie conoce al Hijo más que al Padre. O sea, Jesús está diciendo, yo sé lo que Dios quiere. Yo soy Dios. Aquí estoy. Yo sé el pensamiento de mi Padre. Sí, tenemos comunicación. Si soy Dios. ¿Sabe? Era tremendo cómo Jesús se revelaba a los discípulos cuando hablaba. Ellos a veces ni lo notaban. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos revela a nosotros quién era Jesús, quién era el Padre. El 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Seguro que sí. No tan solo los profetas, nosotros mismos, ¿cuánto nosotros no hubiéramos estado por estar al lado de Jesús? Escuchar sus palabras, escucharlo predicar y verlo haciendo milagros y prodigios. Ellos fueron privilegiados, fueron escogidos, y qué bueno que estuvieron ahí con el Maestro. Estamos hablando aquí de los 70, ¿saben? No estamos hablando de los 12. Aquí estas palabras las está diciendo Jesús a los 70, que Él envió de 2 en 2. Todas nuestras victorias sobre Satanás son logradas por el poder derivado de Jesucristo, que debe tener toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Cuidémonos del orgullo espiritual que ha causado la destrucción de tantos. Nuestro Señor se regocijó en la perspectiva de la salvación de muchas almas. Era apropiado que se tomara nota detallada de esa hora de gozo. Hubo muy pocas, porque era varón de dolores. O sea, ese momento que hubo de gozo ahí, los 70 volvieron, Señor, los demonios se nos someten. Había que celebrarlo, porque la mayoría de las cosas que le pasaron a Jesús no fueron cosas buenas, fueron dolores, fueron calamidades, fueron problemas con la ley también. O sea que esto había que celebrarlo y anunciarlo, ¿seguro que sí? Porque era varón de dolores, imagínense. En esa hora en que vio caer a Satanás y oyó del buen resultado de sus ministros, en esa hora se regocijó. Siempre ha resistido al orgullo y ha dado gracia al humilde.
Mientras más claramente dependamos de la enseñanza, ayuda y bendición del Hijo de Dios, más conocidos seremos del Padre y del Hijo. Más bendecidos seremos al ver la gloria y oír las palabras del Salvador divino, y más útiles seremos para el progreso de su causa. Bendito sea el Señor. Por supuesto que sí. Aquí Jesús celebró lo que sus discípulos habían hecho, los 70, y les dice, pero regocíjate más y asegúrate que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Ese es nuestro galardón, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que buscamos, estar siempre en esas moradas con Él. Salir de este mundo cuando Dios diga que el tiempo se ha cumplido, y cuando abramos nuestros ojos estemos ahí al ladito de Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo espero ese día. Seguimos aquí, versículo 25. Lucas 10, 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y se levanta un maestro de la ley. Se fija que los gozos de Jesús eran cortos, y rápido venía alguien a tratarlo de hacerlo caer. Había acabado de celebrar con los discípulos, con los 70, esa buena noticia que ellos le dieron. Dios le da la gloria, Jesús le da la gloria al parecer. Padre mío, gracias que estas cosas las revelaste. O sea, contento, Jesús gozoso. ¿Y qué pasa en el 25? Se levanta un intérprete de la ley, enviado por Dios, seguro que no, enviado por el mismo diablo para hacer caer a Jesús, para hacerlo fallar. Se levantó y dijo para probarle. No fue para aprender, fue para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estas personas se levantan, bendito sea Dios, cuando nosotros queremos hacer cosas buenas para el Señor. Se levantan en contra de nosotros, nos apuñalan, hablan de nosotros de espaldas, y siempre celebran las cosas malas. Las buenas nunca se celebran, pero las malas sí. No te entristezcas, porque a Jesús le pasaba lo mismo. Jesús todo el tiempo estaban buscando cómo hacerlo caer, hacerlo fallar en alguna palabra para usarlo en su contra después. Y eran los fariseos, los saduceos, bendito sea Dios, eran los maestros, los intérpretes de la ley, personas con conocimiento, con doble intención. Por eso la Biblia dice que el espíritu vivifica, pero la letra mata. Cuando cambiamos el espíritu por la letra, ahí no está Dios, de ninguna manera. Pero cuando el espíritu va primero y después viene la letra, ahí la letra tiene poder. ¿Por qué? Porque va guiada por el Espíritu Santo de Dios, o sea, va guiada por Dios. ¿Okay? Escríbete eso por ahí. Y se levantó un intérprete de la ley para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hace esta pregunta al Señor, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús, cuando te hacía una pregunta, era para confrontarte. Pero cuando te hacía dos, era para aplastarte, era para hacerte quedar mal, era para darte cátedra. Y aquí le hace la pregunta: ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Acuérdate que él venía con una doble intención, para probarle a Jesús. Entonces Jesús le hace dos preguntas: ¿qué está escrito? Y antes de que él conteste le dice: ¿y cómo tú lo lees? ¿Cómo tú lo interpretas? Más o menos. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, Jesús le estaba contestando, que dice: pues mi hijo, tú sabes la ley, tú eres un intérprete de la ley. ¿Qué dice la Biblia? Y él le dice: bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bueno, pues haz esto y vivirás. O sea, ¿por qué preguntas y tú sabes lo que tienes que hacer? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús, yo imagino que Jesús dijo: tú quieres que yo te dé una cátedra, tú quieres que yo te ponga en tu sitio bien chévere. Pues entonces te voy a tirar entonces esta hora. Aguántame esto aquí. Y le dice Jesús, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ay, Señor, bendito sea la palabra del Señor. Aquí Jesús viene a probarlo. Y esto es tremendo porque cuando vemos aquí esta parábola que le da Jesús, dice que primero pasa un sacerdote y ve a la persona que lo habían herido, y estaba medio muerto, y el sacerdote pasa de largo. Pasa un levita también, ¿ok? Y viéndole pasa de largo, y pasa un samaritano. ¿Y por qué hay una diferencia aquí en el samaritano? Y Jesús lo usa de ejemplo. Bueno, te voy a explicar eso por qué. La tradición indica que los samaritanos descienden de Efraín y Manasés. ¿Ok? Escucha bien esto. Hijos de José, quien a su vez es hijo de Jacob. Los samaritanos surgieron tras el exilio que se produjo cuando los asirios conquistaron las tribus israelíes. No se marcharon y comenzaron a recibir a los extranjeros que pasaban por allí. ¿Y qué es lo que pasa entre ellos dos? La Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio, en realidad solo la élite intelectual, y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el nuevo pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía el Torá, fue despreciado por el pueblo judío. O sea, eran sus hermanos, pero los judíos puros, entre comillas, se creían mejor que ellos y no los aceptaban, a pesar de que ellos mismos también creían en el Torá como los judíos, y a pesar de que descendían de Efraín y Manasés, hijos de José, que a su vez era hijo de Jacob. O sea, eran hermanos, eran judíos. Lo que pasa que eran mezclados, ¿ok? ¿Y por qué eran mezclados? Los judíos no se llamaban con ellos, y por eso Jesús trae este ejemplo de este samaritano que fue el único que tuvo misericordia, ¿ok? ¿Qué le está diciendo Jesús a este judío intérprete de la ley? Los títulos aquí no sirven, ¿ok? Tu posición a mí no me impresiona. A mí lo que me impresiona es que tú hagas la voluntad de Dios. Por eso le dice aquí en el último versículo, aquí en el versículo 37, ve y haz tú lo mismo. O sea, no enseñes títulos, no seas intérprete de la ley. Haz lo que tienes que hacer. Ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. Suple la necesidad. Ten misericordia. Ama, abraza, justifica, haz el trabajo. Copia mi ejemplo, le quiso decir Jesús. Ve tú y haz lo mismo. Y Dios te dice hoy, vete y haz lo mismo. Ten misericordia. Predica mi palabra. Canta. Abre tu boca. Te he dado dones, utilízalos para mí. Ten misericordia del que no puede, ¿ok? Levanta al caído. Ve tú y haz lo mismo. Qué tremendo está esto, me encantó, ¿verdad que sí? El 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Aquí vimos que Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y cuando entra a la casa de Jesús, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual rápido que supo que Jesús se acercó, se le pega a Jesús, se le pone cerca y oía su palabra con emoción, queriendo absorber algo bueno de Jesús. Porque cuando Jesús llega hay que acercarse. Cuando Jesús llega tiene algo que hablar y tiene algo que decir. Mi vida puede cambiar en ese momento cuando llega Jesús. Por eso aquí María fue súper inteligente, súper sabia. Dijo: aquí llegó Jesús, algo va a pasar. Déjame soltar todo lo que tengo que hacer. Él tiene que ser primero. Dios en nuestra vida tiene que ser primero. Sus trabajos tienen que ser primero. Mi trabajo es de Dios, mi esposa es de Dios, mis hijos son de Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Nada es mío. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando entendamos eso en nuestra vida, se va la desesperanza, se va el problema, se va la preocupación, porque sabemos que nuestro Padre suple, que nuestro Padre está con nosotros. Sabemos que todo lo que pueda obtener en esta vida, nada es mío. Todo lo que tengo es porque Él, por su gracia, porque a Él le da la gana de dármelo. Period. Punto. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y le dijo a su Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dice: no, Marta, afanada, está muy afanada y está muy ocupada. A veces uno se ocupa de hacer tantas cosas y nos olvidamos de las cosas del Señor. Le damos a Dios para lo último. Tenemos las cuentas al día, tenemos el arroz y la habichuela al día, tenemos los niños al día, el trabajo al día, olvídate, filoteado, todos los compromisos chéveres, pero faltamos a la iglesia, bendito sea Dios, o no le damos el tiempo de oración a Dios, no leemos Biblia, no oramos, no buscamos presencia, no nos preparamos para el Señor, lo dejamos para lo último. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No podemos estar afanados con cosas que nos resten y nos quiten el tiempo de Dios. Entreguémosle nuestro corazón, volvamos a levantar el altar de David, en el nombre de Jesús. Y le dice Jesús: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor y decidimos ponerlo primero, esa parte nunca se nos quitará, porque a Dios le agrada que uno lo busque, a Dios le agrada que uno lo busque en espíritu y en verdad. Un buen sermón no es peor que ser predicado en una casa, y las visitas de nuestros amigos deben ser de tal modo administradas como para hacer que busquen el bien de sus almas. Sentarse a los pies de Cristo significa disposición pronta para recibir su palabra, seguro que sí, y sumisión a su dirección. Marta estaba preocupada de atender a Cristo y los que venían con Él. Aquí había respeto hacia nuestro Señor Jesús, con la atención correcta que sus quehaceres domésticos, pero había algo de culpa. Ella estaba muy dedicada a servir, abundancia, variedad y exactitud. La actividad mundanal es una trampa para nosotros cuando nos impide servir a Dios y obtener lo bueno para nuestras almas. ¿Cuánto tiempo se desperdicia innecesariamente? Y a menudo se acumulan gastos para atender a quienes profesan el Evangelio. Bendito sea Dios. Aunque Marta era culpable en esta ocasión, era, no obstante, creyente verdadera y su conducta general no descuidaba la cosa necesaria. El favor de Dios es necesario para nuestra dicha. La salvación de Cristo es necesaria para nuestra seguridad. Donde se atienda a esto, todas las demás cosas tomarán su correcto lugar. Dios tiene que atenderse primero para que todo lo otro tome su lugar. Hay que atender a Dios primero y todo lo otro va a ir a caer solito, ¿ok? Pero Él tiene que ser primero. María ha elegido la buena cosa, porque una cosa es necesaria. Esta cosa hizo ella, rendirse a la dirección de Cristo. Las cosas de esta vida nos serán quitadas por completo cuando nosotros seamos quitados de ella, pero nada nos separará del amor de Cristo y de tener parte en ese amor. Qué lindo. Dios tiene que ser primero y nada nos separa del amor de Dios. Los hombres y los demonios no pueden quitárnoslo, y Dios y Cristo no lo harán. Preocupémonos con más diligencia de la única cosa necesaria, que es buscar la presencia del Señor, que es escuchar su palabra.
atender a lo que Dios nos tiene que decir, esperar la dirección de Él, esperar así como María y escoger la mejor parte, que es estar cerca de Dios. Yo elijo a Dios. Usted puede decir hoy conmigo: yo elijo a Dios en esta noche. Te elijo, Señor. Cambio mi manera de pensar. Perdóname si te he dejado atrás, Señor. Perdóname si no te he atendido. Desde el día de hoy me levanto en el nombre de Jesús y vas a ser primero en mi vida. Y si no conoces a Cristo, acéptalo el día de hoy como tu único y exclusivo Salvador, y verás cómo tu vida va a cambiar. Dios te bendiga. Dios te guarde aquí. Terminamos aquí el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Espero que te haya gozado como yo me gocé. Y te espero en el próximo. Ya empezamos el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima.